quiero que veas el diseño tan impresionante que se puede hacer en tan solo unos minutos. También, por ejemplo, esta otra que es para vender productos, o por último para cualquier marca o empresa. Quédate y comenzamos. Vamos a contratar nuestro hosting de WordPress. Recuerda que yo te estaré regalando un cupón de descuento que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Aquí tenemos que seleccionar nuestro plan. Si estás comenzando, escoge el plan personal, después puedes ir migrándolo. Vamos a darle clic, comienza ahora. Yo te recomiendo dejarlo a 3 años porque te ahorras la mayor cantidad de dinero. Clic abajo, ir al carrito. Recuerda que HostGator te estará regalando un año de dominio completamente gratis. Aquí escribe el nombre del dominio que quieras registrar y dale clic a esta lupa de color azul para verificar que el dominio esté disponible. Te tiene que aparecer así: dominio disponible, dominio gratis. Clic abajo, adicionar dominio, y después clic en continuar con la identificación. Aquí debes de ingresar los datos para crearte una cuenta en HostGator. Después dale clic abajo, crear una cuenta. Después tienes que completar lo que es tu registro. Ingresa también los datos que te pide el sistema y por último dale clic abajo, continuar al pago. Aquí ya tienes que hacer tu pago. Recuerda que yo te recomiendo pagar con tarjeta o con PayPal porque te lo activan de forma inmediata. Si escoges tarjeta, acá debes ingresar los datos de tu tarjeta y ya por último dale clic abajo, finalizar compra. Con esto ya habrás comprado tu hosting y dominio. También recuerda que toda la información te la envían a tu correo electrónico. Después tenemos que irnos a nuestro panel de control. En mi caso estoy en México. Ingresa el país en el cual tú compraste tu hosting y acá, como puedes ver, tenemos este icono de persona. Tenemos portal del cliente, clic en entrar. Aquí debes de poner tus datos de acceso y dale clic en ingresar. Una vez estando dentro del panel de control, en este caso acá tengo mi dominio y de mi lado derecho tengo este botón que dice cPanel. Vamos a darle clic, se nos va a abrir una nueva ventana y aquí en esta ventana de tu lado izquierdo tienes esto, WordPress Manager. Si no te aparece acá, debes de buscarlo a tu derecha. En la parte de abajo dice software y te va a aparecer lo mismo. Vas a darle clic, después dice gestión de WordPress, clic en instalar y aquí tenemos que rellenar esto. Asegúrate que aquí aparezca el dominio que compraste, HTTPS, nombre del sitio, el nombre de tu empresa, descripción, a qué se dedica tu empresa de forma resumido. Tienes que crearte un usuario, una contraseña también. Y acá, si quieres que el sistema te la genere, solamente dale clic. Debes de ingresar un correo. Esto es para que te manden toda la información de tu WordPress. Y el idioma vamos a poner español. Y listo. Todo lo demás lo dejamos como está. Nos vamos hasta abajo. Clic en el botón instalar. Como puedes ver, subimos y acá nos dice que está comprobando los datos. Está instalando. Ahí ya se instaló. Vamos a darle clic a esto que dice admin URL. Le damos clic y nos va a abrir otra ventana, pero ya con WordPress instalado en nuestro hosting. Te aparece este mensaje, dale clic a activar SSL y aquí solamente hay que tacharlo. Y listo, ya tenemos el WordPress instalado. Después de nuestro lado izquierdo tienes esto que se llama plugins, vas a darle clic. Después acá añadir nuevo plugin y aquí tienes este buscador, nos dice buscar plugins. Tenemos que ingresar lo siguiente, ingresa SKT como lo estás viendo en pantalla, todo en minúscula y te va a estar apareciendo esto que se llama SKT Templates Elementor. Entonces, importante que te pueda aparecer este de aquí. Una vez que te aparezca este, vas a darle clic a instalar ahora. Vamos a esperar un ratito a que se instale. Después dale clic en activar. Ahí se está activando. Acá nos aparece esto, plugin activado. Vamos a darle clic a esto, recargar ahora. Y como puedes ver, tenemos que esperar. Como puedes darte cuenta, ya nos aparece este directorio de plantillas SKT. Y aquí, como puedes ver, te aparecen muchas plantillas que tú puedes instalar que ya están listas para que tú las puedas utilizar con un diseño muy impresionante. Para acceder aquí, recuerda que de tu lado izquierdo tienes esto que dice SK Templates, por si en dado caso que te pierdas, por ejemplo, que te vayas aquí y quieres volver a acceder allí, acá a tu izquierda tienes el botón, solamente dale clic, te va a estar mandando aquí y acá arribita tienes esto que dice directorio de plantillas, vas a darle clic y aquí ya accedes a la misma página que estamos viendo. Entonces puedes elegir si quieres una plantilla creada con Elementor
o si quieres una plantilla creada con Gutenberg. Cualquiera de los dos ya depende del gusto de cada persona. La verdad es que los dos son bastante buenos. Si por ejemplo quieres ver solo de Gutenberg, le das clic y acá vienen todas las plantillas que tú puedes ver. Si quieres ver cómo se ve esa plantilla ya instalada, te posicionas sobre la plantilla y tienes este botón que dice Preview. Dale clic y aquí tú puedes ver de forma rápida cómo se ve la plantilla en tiempo real. Entonces, como puedes ver, es muy fácil. Después puedes tachar esta parte y así sucesivamente con cualquier plantilla. Si tú quieres instalar una plantilla, dale clic y acá tienes este botón que dice instalar e importar. Vas a darle clic y ahí, como puedes ver, está cargando, está haciendo todo el trabajo. Ahí dice que se está importando y como puedes ver aquí ya se ha instalado. Recuerda que se instala como una página. Si tú por ejemplo, acá nos vamos a salir, si por ejemplo te vas acá donde dice páginas, tienes este que dice Sandwich, es la plantilla que tú instalaste. Para editar esto, dale clic acá en editar y aquí en este caso, como es Gutenberg, como puedes ver, ya puedes comenzar a editar. Vamos aquí a modificar esta parte y escribir algo. Ahí escribí esto: hola, soy Andrés, amigos, y para actualizarlo dale clic acá donde dice actualizar, después dale clic aquí donde dice ver página y como puedes ver ya se ha actualizado la información y aquí ya nosotros podemos ir modificando todo lo que es la cuestión de la página web de una forma muy fácil y muy sencilla, como lo estás viendo ahora. Aquí en este caso habría que agregar nuestro propio logo. Para hacer esto simplemente te vas acá donde dice editar sitio en la parte de arriba y acá se te va a abrir esta parte, se te abre esto de aquí y acá dice áreas cabecera, le das clic y aquí tienes esta cabecera, vas a darle clic, tienes esto que sería el logo, mi blog, y si tú aquí ya quieres subir tu propio logo, solamente dale clic, aquí simplemente dale clic donde dice subir archivos y ya lo vas a poder seleccionar desde tu computadora. Dándole clic acá seleccionar archivos, te manda a tu computadora y ya tú puedes ingresar el logo que tú quieras. Aquí ingresé yo este logo, le puse restaurante y vamos a darle clic acá en guardar y listo, amigos. Como puedes ver, así ha quedado el logo que yo le puse de ejemplo. Obviamente ya aquí tú le puedes poner tu propio logo, también puedes tú cambiar todos los colores, lo que tú quieres que diga, incluso todas las imágenes tú la puedes adaptar, todo lo que sea a tu marca o a tu empresa, ya va a depender de cada quien, pero yo te puedo decir que ya el 90% está hecho, ya tienes un diseño muy impresionante. Lo único que debes de hacer ahora es comenzar ya a agregar toda la información y comenzar a modificar absolutamente todo para que ya se pueda adaptar a tu marca o a tu empresa. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda escríbela ahora en los comentarios para poder ayudarte y recuerda aprovechar el cupón de descuento de HostGator con el 70% que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Te veo en el próximo video.